nosotros tenemos 4 volcanes, ¿ya? Que pueden ser o pueden tener canchas de esquí. Solo en uno tenemos en el lado correcto las canchas de esquí. Que es Corralco. Tenemos el Lonquimay con Corralco, Sí. tenemos el Yaima, tenemos Villarrica. ¿Cuál Y es el Lanín. cuarto? Lanín. Claro, Lanín. ese se me estaba quedando fuera, señores y señores. Y porque en el mundo lo que más hay es plata, po. Lo que más hay es plata. Lo que pasa es que hay que saber atraer esa plata. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo, de vuelta con nuestros podcasts, después de un quiebre como 2 meses más o menos entre viaje y otras cosas. Y dentro de este gran contexto político hoy día que se están dando las elecciones, quisimos hacer un especial de podcast y justamente queríamos y pensamos hacerlo muy enfocado en lo que es nuestro podcast, emprendimiento y otra cosa. Así que queremos darle la gran bienvenida a don Cristian Epuín. Salud. Salud, Camilo, muchas gracias por la invitación. Por supuesto, hay que aprovechar el día bonito, caluroso de esta primavera y venir a tomar cervecita, más aún la artesanal, que es la nuestra, la única. Esta sí que es nuestra, única, y miren cómo es de grande. Así que exacto, muchas gracias. Vamos a aprovechar el día bonito, así que después nos vamos al patio. Sí, exacto. Hoy día estamos tomando una Mexican Lager, es una cerveza muy ligera, muy refrescante. Dato curioso, que quizá lo hemos dicho un par de veces antes, mientras todas las grandes países cerveceros como Alemania, República Checa, Inglaterra o Estados Unidos se han dedicado a hacer cerveza, o Bélgica, hoy día la cerveza más consumida o está más de moda en el mundo es del estilo Mexican, que es un poco más liviano, un poco de maíz. Entonces ha sido curioso cómo la industria cervecera mexicana hoy día es la que más exporta a todo el mundo, más que cualquier otro de los países. Un dato interesante. Tecate. Sí, exacto, Tecate también está hoy día, la que más vende hoy día es, ¿cómo se llama? La cerveza Modelo, que está, apareció en varias películas también últimamente, así que, y es muy interesante porque, venimos de una región cervecera y me gustaría tocar ese punto quizás más adelante en esta conversación, pero vámonos un poco antes. Cristian, tú hoy día, si bien tú estás también en campaña ahora porque vas de candidato a senador, el modelo de este debate, de esta conversación, siempre ha sido más bien primero conocer un poco de dónde vienes tú. Tú eres una persona que no naciste en Temuco, eres de la región, pero no eres de acá. Cuéntame un poco de ese origen y cómo llegas tú a Temuco, cuándo, cómo, a qué edad. Perfecto, yo sí, efectivamente soy de Curarrehue. Nací en Pucón porque era el hospital más cercano. Mi familia también es originaria de Pucón. De hecho, mi bisabuelo llega a Pucón. Ahí llega. Y ahí, después se van a Curarrehue y la familia, por eso la familia de Puin está entre Curarrehue y Pucón. De hecho, tenemos un pasaje Puin. Algo hemos agarrado. Sí, háganse eso, ¿no? De todas maneras. Y después la media la hice en Villarrica, también por una necesidad, porque los liceos de Curarrehue no tienen la suficiente capacidad educativa para llegar a la prueba de actitud académica en ese tiempo, así que no soy tan nuevito. Y después ya me vine a Temuco, soy ingeniero agrónomo, magíster en alta dirección pública, y volví. De hecho, mi primera pega fue volver a Curarrehue. Allá fui a sembrar un granito de arena, que fui el jefe de UDEL, que es la Unidad de Desarrollo Económica Local. Y ahí descubrí que los municipios son corporaciones, por lo tanto pueden hacer negocios, y llevé maquinaria agrícola, porque nunca había maquinaria agrícola en Curarrehue, destinada principalmente a la ganadería, es decir, a producir forraje. Entonces Curarrehue, de hecho, tuvimos praderas de alfalfa, muchas praderas de alfalfa, aumentamos considerablemente la masa ganadera, y ese ejemplo, mira, yo tengo una historia ahí que después, me fui de administrador en Carahue, administrador municipal, y conocí a Jadwe, que está bien cuestionado ahora, pero lo conocí en ese tiempo que no era alcalde, y me habló de las farmacias populares. Y yo le dije, oye, ¿sabéis qué? Yo 10 años atrás inventé esa historia, pero con maquinaria agrícola, porque en el fondo las corporaciones pueden hacer negocio social, así se llama. Y le regalé el proyecto. El día de hoy estoy apoyando al municipio de Curarrehue nuevamente para que puedan tener maquinaria agrícola en forma social, para levantar nuevamente el mundo rural, porque una cosa es el turismo, pero también es la producción, que es la alcancía, yo les digo, la ganadería en esa zona.
Bueno, tú me dijiste que tú primero estudiaste agronomía, tú eres ingeniero agrónomo y bueno, nosotros conocemos obviamente que es algo que en esta región se da harto decir, pero ¿cómo tú, en qué momento, dónde haces el clic y tú dices, oye, quiero estudiar alta dirección pública? Porque eso no es alguien como que de repente uno despierta en la mañana y dice, oh, esta carrera o este magíster, no sé cómo se hace eso para llegar a estudiar eso. Sí. Mira, yo voy a ser súper transparente en esta historia, ¿ya? Yo en Curarrehue después me gané un fondo francés del medio ambiente mundial. Entonces trabajaba con los franchutes y tenía un sueldo oneroso, ¿ya? No era malo. Y además con una cantidad de semanas de descanso que eran 6. Entonces las condiciones laborales eran las mismas que tienen los franceses en Francia, por supuesto, y que las trasladan a los funcionarios que tienen en otros lados. Y eso me llevó a pensar que, bueno, que la agronomía, si bien genera recursos, pero los sueldos no eran tan elevados. Y yo, como me gustaba la política, dije, me voy a meter a la alta dirección pública y empecé a trabajar en la alta dirección pública. Yo siempre estuve ligado a los municipios, así que aprendí rápidamente cómo funcionan los municipios, cómo se administra un municipio, y bueno, lo fui a aplicar a Carahue y funcionó, por supuesto, con un alcalde que fue reelecto, ¿sabes?, con el 63 o 65% de los votos. Y bueno, después llegué a Temuco como jefe de acción sanitaria, estuve en Bachelet 2 y siempre fui pyme. Hasta el día de hoy sigo siendo un pyme, que ahí está mi pasión, y justamente mi hobby es la agronomía. Actualmente mi hobby es la agronomía. Sé que es difícil ganar plata en la agronomía mientras nosotros no hagamos algo que yo en mi programa lo planteo, que es fortalecer el comercio local en base al balance comercial que nosotros tenemos que trabajar, y para eso tenemos que empezar a ser bastante más proteccionistas y empezar a dejar de lado el libre mercado, que a algunos les sirvió muchísimo, pero a otros le ha hecho muy mal, y en especial a los que vivimos en el sur de Chile. ¿Y cuál fue tu llamado a hacer lo que tú estás haciendo hoy día desde lo público y no desde lo privado? Como generalmente uno ve mucho, los agrónomos finalmente se dedican, ya sea están contratados o tienen su propia empresa o tener su propia pyme, así como de venta de, bueno, lo que sea. Entonces, ¿qué te llama finalmente a ti al servicio público? Mira, el servicio público tiene una particularidad que pocas veces uno puede descubrirlo. Yo, en la escala de Maslow, de necesidades, yo creo que hay una necesidad cuaternaria, que es la de satisfacción. Satisfacción es cuando uno hace el bien a alguien y uno se beneficia porque se siente bien, es alimentar el alma. Es alimentar el alma. Cuando hay una persona que es solidaria, cuando entrega lo que quieren hacer, aparte de hacerle el bien a esa persona, el mayor provecho que saca es sentirse bien. Entonces, en el sector público, cuando usted hace bien la pega, siente eso. Entonces yo siempre pensaba en aquello que uno tiene que ir avanzando en ese proceso, y me metí a la política esta ya eleccionaria pensando en construir un proyecto político que empecemos a colocar la gente buena en los cargos de definición política. Eso no significa que yo sea el súper bueno, nada de eso. Sí. Significa de que nuestra sociedad deba empezar a elegir a la gente que realmente le va a hacer bien al otro. Y ahí quiero ser súper abierto. Yo aquí apoyé abiertamente a don René Zafiro porque creo que teníamos que vencer una corrupción que estaba en nuestras narices. Aquí mismo, en nuestras narices. Apoyé a hartos alcaldes independientes, no independientes, que creo también que ellos tenían que ganar porque le iban a hacer bien a su comunidad. Y ese proyecto político lo empecé a impulsar. Y bueno, en algún minuto ellos mismos me empezaron a decir, bueno, ¿por qué yo no soy candidato al Parlamento? Porque hay que cuidar esa nave. Y así nació. Bueno, me hice acompañar de gremios, me hice acompañar de muchos MIPYME, de las ferias, qué sé yo, del público que de alguna u otra manera me veía trabajando en Cercotec, que trabajaba yo todos los días. Trabajaba, la verdad, mire, 3 fines de semana, y uno lo dejaba a la familia. Yo sé que tiene un costo familiar. Si sí, yo tengo 2 niños chicos que necesito estar con ellos necesitan estar conmigo, pero si nosotros vamos a crear un proyecto político, la gente nos tiene que ver. Yo lo único que sí le debo a Cercotec es un vehículo, porque le hice en 3 años como 120.000 kilómetros. Wow. Entonces me lo van a empezar a cobrar ahora.
No, sí, entiendo. Bueno, justamente quería hablar del paso por Cercotec, porque me imagino yo que al estar a cargo de esta institución, que es tan interesante porque tienes contacto directo con pymes de todo tamaño. Es decir, yo quería primero que todo hacer un poco paso quizá más de arriba para que tú me cuentes un poco la diferencia que hay entre Cercotec y Corfo, que a veces uno confunde un poco porque uno está siempre, cuando está buscando como pyme proyecto, dice, proyecto Cercotec, proyecto Corfo. ¿Me podría hacer una pequeña como explicación cuál es la diferencia o cuáles los alcances de cada uno? Sí, Cercotec trabaja con los emprendedores que no están formales pero que quieren formalizarse y con las MIPE, micro y pequeñas empresas. Esa es la diferencia. En cambio, los Corfo trabaja con las pymes, con las pequeñas y medianas empresas. Esa es la diferencia básicamente. Entonces el subsidio, por supuesto, de Cercotec le pide un copago más bajo. En cambio, Corfo le pide un copago un poco más alto, parte como del 20% hasta el 50%, pero los montos son más altos. También Cercotec, por supuesto, tiene una mayor cantidad de subsidios. Nosotros sobrepasábamos los 2.000 subsidios anuales. Corfo debe tener cerca de 200 subsidios. Si uno le saca, los viraliza, que los viraliza es capacitación, ahí suman muchos usuarios. Pero si uno dice, por organización, yo creo que no supera los 200 usuarios Corfo, y esa es una limitante. También sabemos que Corfo en el sur de Chile es más limitante, o sea, tiene 5.600 millones de pesos para entregar. Cercotec, yo bordeé hasta los 15.000 millones. Con gestiones del gobierno regional básicamente. Hay que pensar que solo para yo apoyar las víctimas de violencia rural, que no son los grandes empresarios, sino que son pequeños empresarios, de hecho incorporé a los informales, por ejemplo, un señor campesino que le quemen el tractor, también tiene hoy día subsidio para poder recuperar ese tractor porque fue víctima de violencia rural. Ahí solo en eso gestioné 6.500 millones de pesos. Entonces, Cercotec tiene esa facilidad, se mete en otras áreas donde a veces no debería meterse. Por ejemplo, le saqué recursos a los pescadores, donde tenemos a Indespa, que es súper flaco en la Araucanía. Yo a la gente que trabaja en Indespa le saco el sombrero, por supuesto, pero es una institución que está débil, que no tiene profesionales y que es necesario que exista, pero sea más fuerte. Le saqué recursos a los mitilicultores para recuperar la producción de chorito, donde no debía meterme, pero me metí igual porque me hacían presión ellos mismos y creían en Cercotec. Entonces esa es la diferencia entre Cercotec y varias instituciones más, y en especial de Corfo, porque Corfo es más estructurada, no busca tantos recursos en distintos lados. Nosotros no, salimos a buscar recursos por todos lados para ayudar a 51.000 MIPYMES que existen en nuestra región de la Araucanía. Claro, tú en un momento, tú ocupaste varios conceptos como de gestionar o conseguir o algo así, porque claro, uno a veces se imagina que estos cargos directivos son como me dan un presupuesto nacional y yo tengo que, mi pega, repartirlo. Pero yo sé que también que hay mucho más que eso. Tú también tienes que pelear con las autoridades también, porque finalmente uno acá, como dice, el que no llora también finalmente le va quedando relegado. Entonces, acá, ¿cuál fue tu experiencia finalmente, estando de Cercotec, con la relación peleando, y digo yo, así como con el gobierno central, con el gobierno regional, con las municipalidades, porque igual ahí finalmente hay mucho roce ahí donde hay que ir como, cediendo, entregando, un poco haciendo también un poco el juego por el mejor de la Araucanía, pero hay que cada uno tiene, sus propias opiniones. Sí, mire, yo de hecho me quedaba con el raspado de olla a Cercotec. Mira lo que ve que popularizó a alguien por ahí el raspado de olla. Sí. Ya, yo le llamaba el raspado de olla porque de todo lo que sobraba en las otras regiones, como nosotros somos una de las más pobres, yo pedí esos recursos con mucho esfuerzo de los funcionarios, y aquí incluso con la colaboración de aseguradoras, porque los agentes operadores necesitan una póliza de seguro y me entregaban 100 millones más adicionales a finales de año, y eso lo destinaba siempre para la feria. Siempre va a la feria. Por eso aquí nosotros teníamos la mayor inversión en feria, cerca de 450 millones de pesos, porque nos asignaban 300 y algo millones de pesos, pero yo me quedaba con el raspado de la olla. Otra cosa súper importante, sí, que siempre trabajé, es fortalecer los gremios, porque yo creo en la gobernanza económica. La gobernanza económica para mí tiene 3 patitas. Una son las empresas asociadas, y que aquí nos encontramos con 16 gremios formales con documentación, y entregué a Cercotec con sobre 46, creo que son 46 gremios hoy día formales con documentación, y eso nos permite, cuando somos Estado, de poder dialogar con los empresarios, con, por supuesto, todo tipo de empresarios. También la otra patita son los consumidores,
que deben estar organizados, y actualmente nosotros en nuestra Araucanía ni en Chile están organizados, y por lo tanto ahí nos flaquea la gobernanza económica, porque se supone que debe haber un feedback entre el cliente y el empresario. ¿Para qué? Para mejorar los bienes y servicios. Y entonces ahí hay un compromiso, por ejemplo, que tenemos que trabajar si es que logramos ser parlamentarios, porque tenemos que darle sostenibilidad al desarrollo económico. En eso consiste la gobernanza económica, cómo somos sostenibles a través del tiempo. O sea, cuidamos nuestras empresas, cuidamos nuestros clientes, pero también cuidamos nuestro medio ambiente. Así que la gobernanza económica yo creo que avanzó muchísimo en mi periodo, y eso ojalá se consolide cada vez más, y para eso también tenemos un gobierno regional que yo creo que está abierto a aquello, porque lo ha demostrado, lo ha dicho, y apoyo esa moción, porque nuestra Araucanía tiene que trabajar unida, y qué mejor cuando nosotros queremos crecer, queremos que la oferta se fortalezca, que la oferta son los empresarios, debe existir ese match, esa gobernanza económica entre los empresarios, los consumidores y obviamente el Estado. Perfecto, no, muchas gracias. Creo que es muy interesante ese tema y que bueno, uno podríamos andar mucho más en eso, pero primero nos vamos a volver a algo más personal. Tú tuviste tu experiencia ahora, tuviste varios años ahora liderando y dirigiendo Cercotec. Las fortalezas y los conocimientos que tú adquieres estando ahí, ¿cómo tú los vas a llevar al cargo de senador? O dicho de forma, ¿cuáles son las similitudes o los positivos que tú ves en uno y que debería estar en el otro? Mire, yo quiero fortalecer los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales tienen una función, y por ley, que es desarrollo económico, ¿ya? Y tienen una bolsa de plata que es súper importante, que es la que proviene del royalty minero y que es para fomento económico. Y así dice la ley, fomento económico. ¿Qué es fomento económico? Vamos a la etimología de la palabra. Es calentar la economía. La economía se calienta cuando tú le inyectas recursos a la oferta, que son las empresas. Sí. Y eso, ¿qué genera? Genera inversión. Entonces, cuando nuestro gobernador sale diciendo que el Estado o el gobierno le está recortando no sé cuánta plata, uno como senador debe estar ahí, con los pies firmes. Y eso a veces no lo vemos. Hoy día no lo vemos. Tenemos que estar, y para eso hay que generar unidad política, y ser capaces de defender las regiones. Nosotros, si somos 5 senadores, si soy electo vamos a ser 5 senadores o senadoras, lo que sea, pero tenemos que pararnos frente a cualquier gobierno para que no nos haga recorte a una de las regiones más pobres de Chile, y por lo tanto hay que fortalecer los gobiernos regionales, porque desde ahí uno puede partir con recursos para hacer políticas localizadas que permitan darle un vuelco a la región. Yo, por ejemplo, planteo claramente, y lo demostré con un fondo de turismo que va a salir en un tiempo más, la compra local o el mercado local, y que te lleva a un balance comercial. ¿Para qué? Para que la plata no se escape. A los mismos cerveceros yo les he explicado eso. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer con los cerveceros? Asegurar la industria de los cerveceros artesanales. Todos sabemos que Maltesco le cobra más plata por la cebada malteada, ¿verdad? Todos sabemos que la CCU es dueña de gran parte de la CCU. Sí. Todos sabemos que Cristal Toro, al parecer, la CCU también se mete en esa situación. No. Entonces, si queremos cuidar a nuestros cerveceros, tenemos que hacer industria local. ¿A dónde está la plata? En el gobierno regional, no está en ningún otro lado. Porque nosotros tenemos que generar de lo nuestro, producir de lo nuestro, pero también consumir lo nuestro. Lo que nos sobre, lo vendemos. Lo que no produzcamos, bueno, comprémoslo. Balance comercial, primer pensamiento económico que nace después de la gran recesión de 1838, imagínense. Perfecto. Entonces, eso es lo que yo quiero hacer primero como senador. Después, por supuesto, preocuparme efectivamente de combatir males que pasan en la sociedad, y que yo le llamo así, quizás vulgarmente o campesinamente, como quieran decirlo, todo lo que pasa bajo el mantel. Que en la política pasa mucho bajo el mantel. Vengo de tener una reunión con dirigentes de Loncoche y les explicaba lo que pasa bajo el mantel. Y ahí cuando uno lo explica de esa forma, le empiezan a encontrar sentido, y que efectivamente ahí es donde hay que colocarle el dedo, y empezar a sacar eso a traslucir para arreglar una sociedad que necesitamos arreglarla. No, perfecto. Bueno, agradezco mucho lo que hablamos recién de la cerveza. Eso da para un podcast o una mesa de discusión alta. Yo creo que mucha gente, dice la cerveza no es tan importante, pero al final mueve mucho, mueve empleo, mueve economía, y nosotros somos una región que debiésemos ser la región potencia en Chile de la cerveza. Así que queda pendiente ese tema porque se da para largo. Oye, solo una cosa. Ahí ¿sí? Piensa que la cerveza, la CCU nos dijo en algún minuto a los agricultores que la cebada nuestra
tenía un hongo y era mala. Oye, si nosotros activamos nuestros cerveceros artesanales y construimos nuestra propia planta, construimos nuestros propios vidrio, pero también podemos hacer trato con nuestros agricultores para que vuelvan a producir cebada porque tendrían mercado. No, y eso está muy genial. Es un tema que lo hemos conversado mucho en el gremio y en otras partes. A mí me ha tocado la suerte de viajar harto por Europa y uno ve malterías pequeñas en muchos pueblos. O sea, hay malterías grandes, pero también malterías pequeñas. Y uno ve, dice, ¿por qué en Chile tiene que haber una sola empresa malteando? ¿Por qué tiene que haber una sola empresa o dos haciendo vidrio? Y uno dice, aquí hay algo que no calza, siendo que somos un país innovador, somos un país que tenemos la gracia. Así que es un tema que da para largo, así que yo creo que lo vamos a considerar en otra conversación, porque vamos a invitar vamos a hacer un debate, no un debate, pero vamos a hacer una conversación sobre eso que de verdad que a mí me apasiona mucho. Pero volvamos un poco a la idea, bueno, de política. Tú eres radical, tú eres del Partido Radical de Chile, que es un partido que a veces uno se olvida un poco, pero sigue siendo el partido más viejo de Chile. Es decir, y quería que me cuente un poco cómo está tu corazón en eso y por cómo llegas tú a ese partido finalmente, porque me imagino que tienes que haber entrado hace tiempo, y cómo ves tú hoy día el escenario político con respecto a algo muy clave que tú dijiste, así de las alianzas. Porque dices, bueno, cuando yo esté en el Senado, uno tiene que empezar a buscar a los amigos, los enemigos, los que estén. Entonces, hoy día, ¿cómo ves tú, no solamente tu posición dentro del partido, sino que también al partido en general dentro de este mar tan cambiante? Porque hay partidos que aparecen, que otros que mueren, otros. Entonces, es una pregunta un poco larga, quizá con varias aristas, pero cuéntame un poco sobre eso. Sí, mire, yo llegué al Partido Radical hace ya un montón de años. De hecho, yo inicié mi juventud en el PPD. En el Partido por la Democracia. Y rápidamente me fui porque justamente lo que practicaba era como el cura Gatica. Ya, me van a disculpar muchos PPD, pero era como el cura Gatica. Entonces encontré, porque uno lee, yo soy un buen lector de lo que me interesa. Y encontré que el Partido Radical, un partido muy antiguo, 1860 por ahí nace, y este partido tiene ciertos principios que a uno le empiezan a cautivar. Y dentro de esos principios está la fraternidad de los radicales, a pesar que muchas veces algunos radicales se escapan para allá, otros se escapan para acá, pero siempre tratamos de practicar la fraternidad, de generar cierto vínculo entre nosotros que nos permitan el diálogo permanente. Es así como quiero yo contar aquí una infidencia que me la contó el propio gobernador cuando él lo expulsan de la ADC. Bueno, se alberga en la bancada radical y me dijo, los radicales podrían tener muchas diferencias, pero se sentaban a almorzar y salían todos aclarados y a trabajar en conjunto. Entonces, si yo quiero hacer una buena pega desde el Senado, por supuesto, tengo que dialogar, llevar esos principios del Partido Radical, que sabe conversar, sabe dialogar, sabe llegar a acuerdos para el bienestar, por supuesto, de la población y en especial de nuestra región. Si nosotros tenemos que ser regionalistas, saber que nuestra Araucanía es el Edén del mundo, pero tenemos que echarla a andar y tenemos que echarla a andar con nada más que esto, acá, el músculo que más energía gasta, pero que a veces nos cuesta conciliar ideas y ser capaces de tolerar, pero también de recibir lo positivo de otros. Y ahí aparece el espíritu republicano, que no es el Partido Republicano, el espíritu republicano de querer un Chile que es para nosotros, que es para todos, pero también que es capaz de aprovechar las grandes ventajas que tenemos como país. Sí, bueno, algo que me llama la atención que en la mayoría de las ciudades y también en pueblos está el club radical, que ha tenido sus auges, ha tenido sus bajas, ha tenido de repente, pero al final lo que yo más siempre rescato, que yo me imagino entrando ahí a almorzar o a cenar con los colegas, los corregionarios o los amigos y salir con conclusiones. Si finalmente yo a veces pienso que le falta más a los políticos sentarse a tomar una cerveza y llegar a los acuerdos, inclusive dentro de la misma bancadas. Así que por eso que no hay que dejar el alcohol. Por ahí uno lee un mito que no sé si es real o no, que los antiguos persas, se supone que ellos se emborrachaban, llegaban a conclusiones y después al otro día sobrio, me imagino que con caña, lo ratificaban. Es decir, o decían, no, estamos puro leseando, pero llegaban a las conclusiones borrachos. No estoy incentivando el consumo de alcohol para ir a votar, pero bueno, lo tema es que voté sobrio. No, los chinos, yo un día conversaba con una... pero ojo, no me refiero a ninguna en particular, no crean que... Conversé con unas autoridades chinas, me costaba conversar, y ¿sí? Justamente hablamos del alcohol, y ellos dicen que también ellos toman harto, ¿ya? Y llegan generalmente a acuerdos en ese proceso.
¿ya? Sí. Es una cultura bastante machista igual, pero lo que tenemos nosotros como radicales, siempre propendemos a cultivar esa fraternidad y por lo tanto llevamos a las personas a ese clima de bienestar que le permite soltar las buenas ideas y empezar a trabajar en base a los argumentos. Yo políticamente y con los demás nunca tengo diferencias y es por lo mismo, porque yo cultivo el espíritu radical y puedo conversar con un republicano, con un comunista, con un PPD, qué sé yo, puedo conversar con cualquiera y siempre he llegado a acuerdo. Por eso desde Cercotec, cuando estuve en Cercotec, pienso que los consejeros regionales votaban siempre a favor de los programas que presentaba Cercotec hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y eso se refleja la buena relación que yo colocaba desde una tribuna que es Cercotec para el bienestar de nuestra región. Y bueno, hasta el día de hoy, en cada entrevista que me hacen, ¿cómo califico yo al mismo gobierno regional? Yo creo que tenemos un excelente gobernador, pero también tenemos excelentes consejeros regionales, cada uno con sus diferencias, por supuesto, pero hay 20 personas que conversan hoy día, que son capaces de llegar a acuerdos, y eso nos permite avanzar como región, si bien lento, pero tenemos que acelerar los procesos. Perfecto, mira, nos vamos a meter ahora en temas ya propios de política y araucanía también, para ya ir como llegando a la parte más así llamémoslo, más densa, más política de esto. Un tema que se habla recurrente últimamente, bueno, aparte del tema de la permisología, que está hoy día muy en boca de todos, y nosotros lo vimos acá como PYME todos los días, también está el tema de medio ambiente, que se solapan un poco. Entonces un poco está esa pregunta de hasta dónde nosotros podemos llegar con los permisos ambientales o hacer vista gorda, o hasta dónde nos vamos a poner estrictos y que no podemos mover nada hasta que se hagan estudios profundos. Entonces, ¿cómo ves tú hoy día, sobre todo después de haber trabajado con tanta PYME y MIPYME? Sí, mira, yo voy a llevar un ejemplo. Cuando yo fui jefe de acción sanitaria, y ahí estuvimos con Carlos González, que era Ceremi, y me acuerdo una vez fuimos a Santiago, porque yo cuando me hice cargo de acción sanitaria había de este alto carpeta y una mesa redonda como de 2 metros de diámetro. ¿Ya? Era impracticable. De hecho, cambié mi firma. La hice más fácil porque por cada carpeta había que firmar 8 o 10 veces y tenía una firma media compleja, entonces la hice súper fácil, hasta el día de hoy. ¿Ya? Y si alguien me pide, si leía mucho, poco leía, pues si entraba a las 8:30, terminaba a las 9 de la noche, era impracticable. Entonces fuimos a Santiago y yo propuse que hiciéramos ISO. Y un gallo que se llama Tito, a ver, el de la ley Cholito, ya se me olvidó, un médico, me dijo, pero ¿y tú estarías dispuesto a ustedes ser el piloto? Por supuesto. Y fuimos capaces de certificar 5 procesos ISO. Hoy día hay 9. Si alguien se mete al proceso de alimento, es ISO. Entonces la gente sabe cuánto tiempo demora, cuánto se observa, sabe todo. ¿Cuál es el tema que yo planteo? Llevemos a todo el Estado a certificaciones ISO. Y ese proceso de la permisología, que unos para allá, otros para acá, se acabaría, se acaba el drama. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer que la institución, pero también el privado, se acoja al sistema ISO, y eso va a permitir que conozca los tiempos, sepa lo que hay que colocar y esté estandarizado el proceso, porque el Estado funciona mal porque no está estandarizado. Yo en Cercotec insistí un montón de veces, mira, en Cercotec hay 5 procesos. Si hubiesen sido ISO, la gente sabría cuánto postula, si es que ganó, si es que se observó su proyecto o no, saber cuánto se avisa, si pasó a la otra etapa o no, y saber cuánto recibe la plata desde antes. Y no como hasta el día de hoy que funciona, y para mí funciona mal en ese sentido. Entonces, cuando yo quiero decir también, cuando estaba en salud, llegó el proyecto de incineradora de basura de Lautaro, que todavía andan insistiendo que salga adelante. Eso llegó como pirólisis. ¿Ya? ¿Qué es pirólisis? La pirólisis es gasificar el combustible en ausencia de oxígeno. Eso es pirólisis. Y ellos presentaron como pirólisis un proyecto de incineración. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Los funcionarios del Estado, yo defiendo a los funcionarios del Estado en ese caso, porque le hicieron la pega a esa empresa. Con todas las observaciones que le metieron, la empresa después agarró y se dio cuenta que andaba presentando una porquería de proyecto. Esa es la verdad, una porquería de proyecto. Y entonces, y alegan que quieren sacar adelante hasta por la justicia su proyecto, si el proyecto es malo. Piense que hace 2 años atrás, en Europa, se prohibió cosechar la fruta
en un radio como de 15 kilómetros porque hay donde hay plantas incineradoras de basura. Porque sabemos que los plásticos generan dioxina y furanos y las plantas lo atrapan y son cancerígenas. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a traer una tecnología a nuestra región de la Araucanía que nos sirve y que va a enfermar a la población? Imagínense al lado de Lautaro. ¿Se fijan? Si sabemos que la solución para la basura a nivel mundial hoy día es la pirólisis, no hay otra. Por supuesto, tenemos que reciclar, hacer compostera, que lo está haciendo el gobierno regional gracias y avanzando con el Ceremi de Medio Ambiente. Ya creo que hay 2 proyectos ya aprobados y eso es un gran paso. Pero el resto de la basura tenemos que avanzar hacia la pirólisis. Y por eso yo creo que el Estado debe certificarse a través de normas internacionales, no le va a costar más y el usuario va a saber dónde están sus cosas. Hoy día va la MUNI, piense en un trámite de ampliación de una vivienda. Tiene que ir 10 veces más a obras para saber qué pasa. Eso no puede ser. Entonces, si nosotros modernizamos el Estado, ¿qué va a suceder? Vamos a tener 2 puntos de crecimiento al tiro. Eso es, si hay que hacer crecimiento económico, pero en forma inteligente. No decir sandeces al viento, que a la gente a veces, con poca información, le suena súper bien, pero en realidad es impracticable. Entonces digamos cosas que son coherentes, que se pueden hacer y que realmente van a tener un sentido lógico el proceso de modernización de un Estado. Y para mí las ISO 9001 de proceso son las ideales, son 9001-2015, son las ideales que tenemos que colocar en un Estado moderno. Nosotros la semana pasada tuvimos varios debates con candidatos a diputados y nosotros un tema que se le conversó todo eran de las grandes inversiones en la región de la Araucanía que faltan, porque nosotros lo decíamos, ellos, o tú también, así desde el Congreso, si bien hay un presupuesto nacional, pero uno tiene que defender ahí las cosas. ¿Cuáles son, crees tú, los grandes proyectos que faltan en la Araucanía, que yo sé que no dependen directamente, obviamente, del Senado en este caso, pero cuáles son como los grandes o mega proyectos que, público o privado, que tienen que hacer que esta región de verdad se vuelvan icónicos? Buenos proyectos. Como dices tú antes, a veces se presentan malos proyectos que quedan ahí dando vueltas, pero ¿cuáles son los buenos proyectos que faltan acá? Varias cosas, mire. Cuando yo hago un equipo de básquetbol, coloco al gallo que es bueno para triple, hacer triple. Sí. Sí. Cuando busco el alero, bueno para defender, coloco el alero. ¿Ya? Bueno, nosotros en la Araucanía somos buenos para algunas cosas. Y ahí hay que meterle mano para que seamos mejor en eso. Entonces yo lo que digo, que siempre el desarrollo económico está sujeto a aumentar el índice de competitividad. ¿Ya? El índice de competitividad al final son 12 factores. Y que si lo agrupamos, vamos a decir, hay gente para trabajar, no. Hay gente para comprar y hay infraestructura vinculante. Eso es el índice de competitividad, ¿vale? Entonces, yo le voy a dar el ejemplo. En el año 72, cuando se crea la Unión Europea, Irlanda era el país más pobre, $10.000 de ingreso per cápita. El año pasado llegó a los $133.000 de ingreso per cápita. Todo el mundo quiere ir a estudiar a la Universidad de Dublín, ¿se fija? Bueno, ¿qué hicieron ellos? Índice de productividad laboral. Yeah. Es decir, capacitar a la gente para que sea un buen trabajador o un buen microempresario, lo que sea. Y para eso nosotros tenemos que trabajar los STEM. ¿Ya? Entonces las universidades tienen que cumplir un rol importantísimo. Cuando yo tengo un mejor trabajador, voy a tener un mejor empresario. Y el Estado tiene que hacer la gran inversión que es, por supuesto, la infraestructura vinculante, no habilitante. Habilitar es de aquí a las termas. Vinculante de aquí a las termas, pero vinculo a todos los señores que viven a la orilla de la carretera. Yo creo fielmente que nosotros, como dije, somos buenos para hacer algo, que tenemos bellezas naturales, tenemos cultura, entonces el turismo tenemos que fortalecerlo, pero mucho, y en especial el turismo de invierno. ¿Por qué digo eso? Nosotros tenemos 4 volcanes, ¿ya? Que pueden ser o pueden tener canchas de esquí. Solo en uno tenemos en el lado correcto las canchas de esquí. Que es Corralco. Sí. Que el año pasado hubo 5 selecciones europeas, este año 7 selecciones europeas. ¿No es cierto? Entonces, en los otros volcanes, tenemos que hacer inversión pública-privada. Y ahí hay que colocarle mano al público-privado para
¿Para qué? Nuevamente balance comercial, porque si nos llegan hartos turistas nos traen plata. La internacionalización de una tierra o de las empresas, ¿en qué consiste? En venderle bienes y servicios a alguien que está afuera, ¿sí o no? Para traernos la plata. ¿Cuáles son los 4 volcanes? Porque está, bueno, tenemos el Lonquimay con Corralco, Sí. tenemos el Yaima, tenemos Villarrica. ¿Cuál Y es el Lanín. cuarto? Ah, Lanín, claro, Lanín. ese se me estaba quedando ¿Sí? fuera, señores y señoras. ¿Sí? Se me falta conocer ahí, nunca lo Exactamente. subí. Entonces, No es que haya subido lo otro, pero se me falta subir. entonces ahí tenemos que desarrollar el turismo de invierno, porque imagínate en Lanín, Curarrehue sería la villa suiza, ¿sí o no? Sí. Licantray, otra villa suiza, porque Malarcahuello va para Villa Suiza. ¿Ya? Melipeuco, otro pueblo suizo. ¿Te fijas? Y eso nos chorrea todo en el invierno, po. Hasta los cerveceros. Usted sabe que la cerveza se toma, hace calor o no haya calor, me gusta la cerveza y la vamos a Bueno, tomar igual. de hecho, a nosotros nos pasa también, y nos pasó, y tengo varios colegas que le pasa lo mismo, que nosotros la temporada de invierno es muy mala. En general baja 1 a 3 más o menos lo que baja la cerveza, y nosotros hubo un tiempo que le vendíamos a algunos centros de esquí o personas, ni siquiera centros de esquí, locales que estaban centro de los cercos de esquí, en este caso Malarcahuello, y si bien no es lo mismo que verano, son entradas buenas, importantes para uno, porque reactiva la economía en los 4 o 5 semanas más fuertes, donde nosotros estamos en la parte más débil. Entonces, bueno, súper bueno eso, es un muy buen ejemplo. Pero sí, pues si los europeos están de vacaciones, ¿te fijas? Entonces Claro. pueden venir para acá. Y por eso el aeropuerto, me alegré mucho cuando el aeropuerto de Freire ya se concesionó. No me gustan las concesiones, pero bueno, si no hay plata hay que hacer eso, que se van a invertir 190 o 160 millones de dólares para hacerlo internacional. Eso va a atraer un público interesante. Yo también quiero luchar por un aeropuerto nacional en Mayeco. Nosotros tenemos que hacer algo en Victoria o en Curacautín, tenemos que hacer eso, y por supuesto habilitar definitivamente ya el de Pucón para vuelos nacionales. Yo tuve una pyme en Antofagasta hay 30.000 personas que son del sur de Chile y son ricas, tienen plata, añoran de venir a la nieve, pero no quieren mandarse semejante pique de 6-7 horas por la bajada, subida, pero si nosotros le ofertamos, en 3 horas vaya a estar allá, vaya a disfrutar de la nieve, y en la noche te vuelves para acá, a donde tu familia, van a venir, pues, ¿te fijas? O al día siguiente. Entonces tenemos que trabajar cierta estructura de comercio de nuestros productos y servicios, y porque en el mundo lo que más hay es plata, pues. Lo que más hay es plata. Lo que pasa es que hay que saber atraer esa plata. ¿Te fijas? Perfecto. Bueno, creo que con esto vamos ya más o menos concluyendo la entrevista. Siempre quedan algunas cosas. Este fue el especial de podcast de elecciones, así que para mí ha sido muy interesante poder conversar contigo no solo de política, sino que también de lo que de este programa se trata, que son las pymes, que es el emprendimiento, y de verdad ha sido una maravillosa mirada en cosas que yo en realidad tampoco lo había pensado, así que quedamos con tarea y independiente de lo que pasa en las elecciones, vamos a tener que hablar de nuevo de varios temas que quedaron en carpeta. Así que salud, suerte en lo que venga. Y si no, Ahora sí que tomo. Y si no, estaremos para otras conversaciones. Oh, está buena esto de caro. Sí. Qué genial. Oye, te agradezco muchísimo, porque estuvo muy entretenida la conversación.